¿Crees que el ser humano a medida de que va, bueno, va siendo más grande, se desvincula más de la creatividad o no consigue? Porque te cuento, yo entre otras cosas hago improvisación teatral, que no sé Sí, si sabes qué es y se requiere sí, mucha claro. creatividad. Y a mí, una de las cosas que vemos al principio o en las primeras clases de gente que viene a probar es que se juzgan de que no son creativos. Creen que no son creativos. Ah, no, porque yo no soy creativo, entonces no puedo hacer eso. ¿Por qué crees que pasa eso de que el ser humano tiene esa tendencia a pensar, no, no soy creativo, yo no, ¿por qué es? Pues, digamos, obviamente pues, es tu percepción, pero ¿por qué crees que puede ser Sí. que pasa eso? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que todos somos creativos. La creatividad es una habilidad inherente al ser humano y todos, absolutamente todos, somos creativos. Mm, Solo que algunos tenemos la creatividad más desarrollada que otros. Hay un experimento que hace un neuropsicólogo estadounidense que se llama Albert Bandura, en donde convence a las personas y le dice, usted tiene que pensar que es creativo, y esa persona, así suena raro, pero cuando piensa que es creativa, se vuelve más creativa. Pues adivina qué pasa para las personas que piensan que no son creativas. Si yo digo yo no soy creativo y asumo que no soy creativo, pues definitivamente nunca voy a experimentar la creatividad y me voy a volver muy poco creativo. Pero todos somos creativos en cierto punto. La creatividad es como un músculo, ¿no? Si tú te ejercitas, si haces ejercicios y constantemente estás utilizando ese músculo, claramente vas a ser más creativo. Pero si asumiste que no eres creativo, si yo digo yo no soy creativo, no sirvo para eso, y lo asumo, pues ese músculo se duerme y se va quedando ahí. claro. Ahora, para responder tu pregunta de qué pasa, ¿será que a medida que nos vamos volviendo más viejos, digámoslo, será que vamos perdiendo la creatividad? Yo diría que no, pero sí vamos perdiendo la capacidad de imaginar. Y la creatividad tiene los dos componentes. La creatividad tiene el componente de la imaginación y de la información. ¿Por qué los niños son tan creativos? Porque imaginan mucho, imaginan en grande y les encanta imaginar y no tienen reglas para imaginar. Pero a medida que vamos volviéndonos un poquito más viejos, vamos poniéndole más barreras a la imaginación y ya no quiero imaginar y pues qué pereza yo imaginar cosas raras o cosas extraordinarias. Digamos que me vuelvo un poquito más tímido a la hora de imaginar y eso me quita un poco la creatividad. Pero en cualquier momento, personas de 60, 80 años, 100 años podrían decir, oiga, yo nunca he sido creativo, pero vamos a volvernos más creativos. Siempre se puede volver uno más creativo de lo que es. Vale, hay una que ahora no me lo acuerdo, pero vos mencionas que la creatividad es la conjunción de dos cosas que mencionás. Imaginación más información. Imaginación más información. Ok, ok. Es decir, yo tengo una información. Bueno, ¿cómo sería para ponerlo en contexto? Por ejemplo, no sé. Bueno, todos tienen información en la cabeza. Todos Sí. absolutamente tenemos información de lo que sea. Mm, ¿Cómo la conjugamos con imaginación? Pues yo tengo información sobre la escritura, sé cómo escribir, tengo cierta información de cómo conjugar verbos, pues la imaginación es comenzar a escribir imaginando historias, ¿no? Así nacen los inventos. Yo comienzo a imaginar en mi mente, oiga, no sé, Caperucita Roja, el lobo feroz, todo eso nace de la imaginación de algo, de alguien, pero eso se tuvo que mezclar con la información de cómo escribir, escribir correctamente, y así nace la creatividad. Entonces, muchos de nosotros tenemos información en lo que sea, sobre cocina, sobre belleza, sobre arte, sobre la escritura, pero muchas veces no somos creativos porque simplemente pensamos que eso ya está dado y no imaginamos, no nos ponemos en la tarea de imaginar qué tal si, oiga, qué pasaría si. mm. Nos limitamos a los hechos, somos muy realistas, tan realistas que simplemente decimos no imaginemos. Ok. Quizás muchas veces en las empresas se han encargado de eso, porque en las empresas, y hablo en Latinoamérica, nuestras empresas son, el trabajador tiene que rendir operativamente, trabajar, 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 y no tanto imaginar o no dar nuevas ideas o no aportar algo diferente, sino simplemente un tema muy operativo que es de trabajar y eso nos quita un poquito la creatividad.